Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo, 8:06 de la noche, y vamos a nuestra entrevista de la noche. Esta noche vamos a conversar con un arquitecto, restaurador urbano, gestor inmobiliario, empresario gastronómico, apasionado de la historia y, desde hace poco más de un año, director del Centro de Investigación Conservación del Patrimonio Cultural. Es decir, es el señor a quien le encomendamos la dificilísima tarea de cuidar el patrimonio arquitectónico de Costa Rica. Dificilísima tarea de convencer a los dueños de las casas antiguas de que no las boten y que no las conviertan en un edificio de apartamento de 8 pisos. Buenas noches, Diego Meléndez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. Buenísimo. Cuando hablamos de patrimonio, hay una frase que repetía don Beto Cañas, que a mí siempre me pareció muy... Don Beto era un señor muy culto, un viejillo muy culto, pero muy socarrón. Y él decía que San José pasó de convertirse en una aldea maravillosa a convertirse en una ciudad horrenda. ¿Compartiste esa idea tan crítica que tenía don Beto? Bueno, la primera mitad sí la comparto 100%. Ajá. San José a principios del siglo XX era una pequeña ciudad preciosa. Existe la anécdota de que Jacinto Benavente, el escritor español, cuando vino dijo que San José era una aldea alrededor de un teatro. Lamentablemente no hemos evolucionado, yo creo, en la dirección correcta, no supimos apreciar lo que teníamos y gran parte se ha perdido, pero yo no creo que sea una ciudad horrenda, yo creo que es una ciudad con un gran potencial, que todavía estamos a tiempo de detener la demolición de edificios patrimoniales y hay partes no tan bonitas que se pueden mejorar. Cuando he tenido oportunidad de viajar, ciudades que todo el mundo aprecia por bellas como Buenos Aires o París, etcétera, todas tienen partes bonitas y partes feas. Entonces, tal vez San José tenga más partes feas, pero yo también creo que hay partes muy bonitas que se pueden mejorar, obviamente, y partes feas que obviamente tienen una mucho mayor oportunidad de mejora. Pero yo tiendo a ser un optimista, entonces no lo diría en los términos de don Beto Cañas. Buenísimo, ves más el medio vaso lleno. Exactamente. Ahí también, ojalá que dentro de las partes que no se nos arruinen, ojalá que el Teatro Nacional no se nos queme nunca. Claro. Digo por aquello de las demoras en atender la situación de prevención para cuidarlo. Cuando hablamos de patrimonio arquitectónico, ¿de qué hablamos? ¿De no botar nada? ¿De mejorar lo que hay? ¿Cuál es el concepto de patrimonio? Bueno, obviamente, a mí me gusta irme un poco a la raíz de las palabras y patrimonio, pues viene... Etimológicamente. Etimológicamente, obviamente es algo, digamos, que heredamos de nuestros padres, de nuestros antepasados, y obviamente que vamos a heredar a las futuras generaciones. Hay tanto patrimonio tangible como intangible, ¿verdad? El arquitectónico es totalmente tangible, y yo creo que no todo merece mantenerse. Hay edificios antiguos que no tienen los valores necesarios, o que tal vez se puede usar una parte del edificio y modificarla, y hay otros edificios que innegablemente tienen un valor total como estructura, como historia, como elementos arquitectónicos que hay que respetar al 100%. Y ese es uno tal vez de los problemas que tiene la actual ley de patrimonio, que pone en la misma categoría todos los edificios. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la casa de la maestra del pueblo, que todo el mundo quería mucho, una casita humilde en un pueblo, en una comunidad rural, está al mismo nivel que un monumento como el Teatro Nacional. Y eso no es lógico, obviamente, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las tareas que tenemos por delante, una de las metas de este año, precisamente, perdón, es empezar a trabajar con la legislación. Vamos a empezar primero con el reglamento de la Ley de Patrimonio. Y mi meta es, antes de salir del puesto en el 2022, porque mi puesto es un puesto de confianza de la señora Ministra de Cultura, ver si podemos entrarle a las modificaciones que requiere la ley. Pero entonces yo creo que uno de los temas sería categorizar los edificios. En muchos países tienen, bueno, en cada país es diferente, pero en varios países hay 5 grados de protección, donde el mayor y el segundo son, digamos, 100% protección,
y conforme va bajando la categoría, pues la protección es menor. A veces, por ejemplo, en ciudades como Sevilla, hay edificios que únicamente se obliga a proteger la fachada y el interior del edificio se puede modificar. En un edificio de la categoría baja, de la categoría alta, obviamente el 100% se conserva. Pero yo creo que esa visión hace que también sea menos castigo para el propietario tener un edificio patrimonial, ¿verdad? Porque si te dicen, no puedes tocar tu casa, pues, ¿qué haces, verdad? La respuesta que yo he escuchado de mucha gente que tiene inmuebles en esa condición es, ayúdeme, no puedo tocar nada, pues se me cae la casa encima. Claro, claro. Y ahí también quisiera aclarar unos puntos, porque la gente cree que un edificio patrimonial no se puede tocar. Sí se puede tocar, siempre y cuando se respete la integridad del edificio, siempre y cuando las intervenciones que se hagan sean reversibles y sean respetuosas con el edificio. Y además, nosotros desde el Centro de Patrimonio brindamos la asesoría necesaria para que los propietarios puedan hacer intervenciones respetuosas con el edificio. A mí, yo siempre, cuando la gente llega a pedir información, les digo, no nos vean como alguien que da o niega permiso, sino como alguien que les puede ayudar en el proceso para que cuando usted ya traiga la solicitud de permiso, casi que automáticamente se apruebe, porque como vino asesorado por nosotros, va a cumplir lo que se requiere, ¿verdad? Decís que en la ley actual el criterio es prácticamente de antigüedad. Sí, y además no se contempla, bueno, nuevamente el tema es muy amplio, pero hay ciertos elementos importantes de mencionar, por ejemplo, los diferentes valores que tiene un edificio, y uno de ellos es el uso. En patrimonio, digamos, ya esto es una cosa, digamos, a nivel mundial, y la UNESCO es la que rige estos temas. Se busca que un edificio se utilice para lo que fue diseñado originalmente, pero eso no siempre es posible, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, destinos de edificios que ya no existen. Entonces no vamos a dejar el edificio congelado en el tiempo sin tener una función nueva. Entonces, bueno, el uso, se puede adaptar el uso a un nuevo uso siempre y cuando sea compatible con el edificio. Si yo tengo un edificio totalmente compartimentado y quiero hacer un salón de reuniones para 1000 personas, obviamente no puedo hacerlo en un edificio patrimonial. Pero, por ejemplo, si tengo una casa antigua y estoy buscando una fuente de ingresos, pues buscaré qué tipo de actividades son compatibles con una casa antigua. Pueden ser oficinas, pueden ser salas de reuniones, puede ser sala de exposición, etcétera, ¿verdad? Cafeterías, restaurantes. Ya hemos visto muy buenos ejemplos de lo que se puede hacer con un edificio antiguo, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, que mantenga la esencia del edificio y que el nuevo uso no vaya en contra de su naturaleza, pero hay flexibilidad y hay toda una normativa internacional que es con la que trabajamos, ¿verdad? Adelantando camino, vos decías, bueno, que tenés algunas ideas de cómo orientar esos cambios. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cómo discernir en lo que tiene valor, quitando la increíble, inmensa cuota de subjetividad de decir, este edificio me gusta, este edificio no me gusta, esto es un bodrio, tírenlo abajo, conviértanlo en un parqueo? Claro. Bueno, es muy amplia la pregunta, voy a tratar de contestarla lo más detalladamente posible. No, la antigüedad no es el único valor que se considera en un edificio, y solo porque algo sea antiguo no necesariamente quiere decir que hay que conservarlo. Igual hay estructuras que no son tan antiguas, que tienen unos valores tan importantes que merecen la pena conservarse. Por ejemplo, ya estamos llegando al límite de los 50 años con gran cantidad de edificios institucionales de San José, que fueron construidos durante lo que se llama el movimiento moderno, edificios emblemáticos como la Caja del Seguro Social, por ejemplo, ¿verdad? Que ya entran dentro de la categoría de patrimonio. Y mucha gente no entiende eso, dice, pero es que es un edificio moderno, una fachada lisa, de vidrio, etcétera. Bueno, dentro de ese estilo, ese es un excelente ejemplo del estilo internacional, entonces también merece ser protegido. Y hemos perdido también muy buenos edificios modernos. A mí siempre me duele enormemente, no sé si vos recordás, el antiguo Cine Rex en San José, la belleza del edificio y el vestíbulo, que era espectacular. Ajá. Y ahora es un McDonald's que obviamente perdió todos los detalles. Entonces no necesariamente la antigüedad es el valor más importante, y que sea de un estilo, digamos, de los que llamamos clásicos tampoco. La carga histórica, yo recuerdo, no recuerdo el edificio, y eso es lo que me duele porque no lo conocí. La Biblioteca Nacional.
hay un pedacito de muro de 50 centímetros, de 1 metro de alto, y es un parqueo hoy, que está por donde está el Cine Omni, entiendo. Correcto. Enfrente. La carga de un edificio como la Biblioteca Nacional, la carga cultural, la carga simbólica, ¿influye? Bueno, de hecho para mí esa es como la cicatriz más grande que tiene la ciudad de San José, y además el hecho de que hayan dejado ese muro y las columnas de acero del edificio, yo siento casi que nos restriegan en la cara esa destrucción. El daño causado. Yo no sé si a lo mejor sería mejor que ya no existiera nada de eso, porque duele tanto pasar por ahí y ver esa cicatriz, ¿verdad? Mucha gente también habla de reconstruirla. Pero ¿qué sentido tiene? Porque sería lo que se llama un falso histórico. Ya el edificio no existe, y si hacemos uno nuevo imitando el anterior, es un engaño. ¿Y qué función tendría? Ya tenemos otra Biblioteca Nacional. Es como las pirámides de Keops de Las Vegas. Exactamente, sí. Que sería como un edificio falso de Gibson imitando lo que hubo. Sí. Entonces, a pesar de que es esa herida tan grande, reconstruirlo tampoco tiene tanto sentido en este momento, ¿verdad? Entonces, de hecho, en algún momento hubo una solicitud de un ciudadano de que se declarara patrimonio histórico ese muro de piedra, y la Comisión Nacional de Patrimonio no recomendó la declaratoria porque dice que los valores del edificio ya se perdieron, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿con qué sueño yo? Que tal vez se hiciera un edificio contemporáneo, respetuoso con el ambiente, y que preservara ese muro, pero que no imitara la antigua biblioteca porque ya no existe, ¿verdad? Se podría hacer obviamente toda una recopilación fotográfica de cómo era y todo, para que las futuras generaciones sepan cómo era, pero la reconstrucción en sí tal vez ya no es tan válida. Pero entonces, digamos, cuando ya solo quedan pedazos de un edificio, ¿qué sentido tiene, digamos, declararlo y dejarlo así congelado el tiempo? O sea, quedaría el parqueo para toda la vida, ¿verdad? Queda la vida para siempre. Exactamente, sí. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Te voy a plantear así de abrebocas para el corte el nuevo edificio de Asamblea Legislativa, que es un parteaguas. No he encontrado nadie que lo defienda arquitectónicamente, desde el punto de vista de su irrupción en el espacio público, etc. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con ese tema. Quédese por ahí. Esto es Costa Rica Noticias. Estamos con Diego Meléndez, director de Patrimonio. Buenas noches, 8:21 de la noche, seguimos Costa Rica Noticias, conversando con Diego Meléndez Dobles, director de Patrimonio, hablando sobre cómo conservar lo que tenemos y cómo no llorar lo que perdimos. Hablábamos de quién nos salva de las ocurrencias de los políticos de turno en relación con la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. No he encontrado nadie que lo defienda. ¿Cuál es la visión de Patrimonio? Si es que hay alguna visión sobre el tema. Bueno, realmente el edificio yo creo que aplasta un entorno que además teníamos mucho patrimonio concentrado en esa zona. Entonces el Museo Nacional, la Asamblea Legislativa, el antiguo Colegio de Sion, el Parque Nacional, la Plaza de la Democracia, la antigua fábrica de licores, realmente toda esa zona se vio afectada. Y vinieron y plantaron ese monolito. Sí, y es que tiene un problema además de escala, ¿verdad? Porque como es tan grande y está tan próximo a los edificios patrimoniales, entonces realmente la sensación es de que los aplasta, ¿verdad? Sí, y el tema de siempre, ¿verdad? Cuando un político toma una decisión y luego hace que se mueva en la dirección que desea hacerlo y no se respeta los criterios profesionales de un montón de gente que se opuso, porque el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y como todo el mundo se opuso, y aún así se salieron con el proyecto. Ahí ¿verdad? Estuvo. Más allá, estaba pensando también que más allá, hablando de patrimonio, ir más allá de la meseta. ¿Dónde están nuestros tesoros patrimoniales? Pensaba en este concepto, te lo comparto. No se puede cuidar lo que no se conoce. Claro. ¿Dónde están nuestros tesoros patrimoniales? Bueno, yo creo que tenemos que ver un poquito hacia nuestro pasado, quiénes éramos. Y Costa Rica era una nación campesina. Entonces yo creo que tenemos todavía un legado por ejemplo, en Guanacaste, de haciendas, que hay todavía, digamos, algunas muy rescatables.
Y luego nos podemos ir a comunidades donde hay casitas, digamos, de principios del siglo XX o de fines del XIX, principios del XX. La transición, primero las casas de adobe y a partir de 1910 con la prohibición de la construcción en tierra, ¿verdad? Las casas de madera con techo de zinc, muchas de influencia victoriana, ¿verdad? Que todavía hay muy buenos elementos en Guanacaste, en la zona de Golfito, bueno, en las zonas bananeras también, obviamente por la influencia de las compañías bananeras se hizo muy buena arquitectura, muy bien adaptada al clima, ¿verdad? Tenemos la gran suerte de que, por ejemplo, la zona americana de Quepos está declarada como Patrimonio Histórico Arquitectónico y tienen obligación de mantenerla. De hecho, el Centro de Patrimonio acaba de intervenir una de las casas que queda en la entrada de la marina ahí de Quepos, que va a ser la futura biblioteca pública de Quepos, ganadora del concurso Salvemos nuestro Patrimonio de hace 2 años y se acaba de terminar. Yo creo que ahí es donde podemos encontrar la esencia de la arquitectura costarricense. No, nosotros no inventamos nada porque la arquitectura generalmente es un fenómeno global. Las casas de adobe vos las puedes ver en muchos países latinoamericanos, la teja, etcétera. Pero en Costa Rica tenemos una adaptación muy nuestra, digamos, de la casa de adobe y de bareque y luego las casas, digamos, de influencia victoriana que se adaptaron de una manera que funcionó muy bien con nuestro clima, ¿verdad? De hecho, por eso se han conservado por tantos años. Casas con pendientes altas en los techos para desalojar el agua rápidamente, con protección en ventanas y puertas para que no se meta el agua dentro de la casa, que no se meta el sol tampoco, que haya ventilación cruzada, generalmente levantadas del suelo para que el aire circule por debajo, entonces no se pudren las maderas. O sea, había toda una sabiduría detrás de ese tipo de construcciones que hemos ido perdiendo, pero hay construcciones que las mantienen y definitivamente eso es lo que yo creo que hay que conservar. Y saltando un poco al tema que hablamos antes de las categorías de patrimonio, yo creo que un gran aliado para el Centro de Patrimonio en el futuro van a ser las municipalidades, porque desde la centralidad no podemos controlar lo que pasa en todo el país. Por reducciones presupuestarias tenemos cada vez menos personal, tenemos en este momento 4 arquitectos, obviamente no podemos abarcar todo el país y yo creo que en ese aspecto las municipalidades, y de hecho me ha encantado escuchar a varios alcaldes ya electos. Ahora en periodo de candidatura. Sí, de hecho, digamos, a un par de años antes de estas elecciones ya algunos alcaldes hablando de la necesidad de que las municipalidades se involucren en el tema. Y candidatos a alcaldía que tienen muy claro que el rol de las municipalidades va a ser muy importante en este tema. Yo siento, escuchándote hablar, siento que no conocemos el patrimonio, que hay un enorme desconocimiento, que falta difusión, muchísima difusión sobre dónde están esos tesoros patrimoniales, esas haciendas, esos edificios. Pensaba en las estaciones de ferrocarril, que de la estación al Atlántico, a mí me tocó dar clases de periodismo en la estación al Atlántico, y yo disfruté cada día que fui a ese edificio. Claro. De hecho, uno a nivel digamos, de edificios declarados patrimonio en el país, el Estado obviamente posee muchísimos y la primera institución estatal que posee más edificios patrimoniales es el Ministerio de Educación, obviamente, escuelas y colegios. Claro. Pero la segunda es precisamente el INCOFER, porque la gran cantidad de edificios que se construyeron, ¿verdad?, como estaciones de ferrocarril y que todavía se mantienen. De estos tesoros, nómbrame 2 o 3 que sean tus preferidos. ¿Dónde están y qué son? Bueno, de hecho, a mí la del Atlántico me encanta, pero me gusta todavía más la del Pacífico, que es de otra época y de otro estilo. ¿Por qué? Fundamente. Porque es una corriente que a nivel mundial, digamos, no se apreció en su momento y ahora ha tenido como un gran auge el Art Deco, ¿verdad? Ajá. Por alguna razón, en los libros oficiales de historia de la arquitectura, el Art Deco como que no se consideraba toda la influencia del movimiento Bauhaus de Alemania y el racionalismo arquitectónico, y el Art Deco como que se dejó de lado porque como tenía todavía bastante decoración y los arquitectos del movimiento moderno creían que la decoración era pecado mortal, ¿verdad? Entonces el Art Deco como que se desdeñaba un poco, pero yo creo que a partir de los años 80 del siglo pasado, en Miami Beach, donde se empezaron a restaurar esas maravillas de edificios que son sumamente fantasiosos, creativos y donde la estética de la máquina es muy clara, ¿verdad? Entonces por eso la Estación del Pacífico a mí me encanta. Tiene una escalera entrando que es espectacular. Espectacular, sí, y luego bueno, esa fachada monumental con bloques de vidrio en el segundo piso.
Esa es una. Y luego, una escala mucho menor, pero también de un estilo similar, es la estación de Caldera. De ferrocarril. De ferrocarril, que en este momento se encuentra en estado de abandono. Estamos tratando de ver cómo conseguimos financiamiento para intervenirla, pero el tema es que intervenir el patrimonio, pero intervenirlo no tiene ningún sentido si no se le va a dar un uso. Entonces, ese es otro tema importantísimo, que un edificio se restaura, pero se le tiene que dar uso, porque si se restaura y no se le da uso, vuelve a caer en el deterioro, ¿verdad? Muy cortito porque ya nos tenemos que ir. Si tuvieras una varita mágica y pudieras hacer cambios saltándote legislación, burocracia, presupuesto, etcétera, en el país ideal, ¿qué harías para conservar patrimonio? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que una cosa que no se ha hecho y que debería hacerse es declarar conjuntos, porque tenemos todavía, por ejemplo, en Barrio Amón... Ahí hubiéramos salido librados de este edificio de Asamblea Legislativa. Sí, exactamente, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, el caso de Barrio Amón, el caso de Barrio México y el caso de Barrio Aranjuez y Barrio Luján, que son varios, digamos, de clase media, media alta, no clase alta, pero que tienen obras muy interesantes y que tal vez individualmente cada uno diga, no, esta casa no tiene un gran valor, pero sí tiene un gran valor como conjunto, ¿verdad? Recuerdo en Barrio México una fachada de 2 pisos con una curva, que es una fachada curva completamente, lindísima, sí, frente a la estación de servicio que uno usa para doblar. Exactamente, ya sé cuál hablas, claro que sí. Sí, de hecho Barrio México tiene esa singularidad porque lo desarrolló un desarrollador que se llamaba don Agatón Lutz, que se asoció con un ingeniero recién llegado de Alemania, que para mí era más arquitecto que ingeniero, Paul Ehrenberg, y además hicieron un ejercicio interesantísimo, que antes de ponerse a diseñar las casas, averiguaron el poder adquisitivo de un empleado de gobierno, cuánto de su salario podía destinar a un préstamo, y entonces diseñaron casas que cumplieran con ese requisito para que cualquiera pudiera acceder a créditos. Y por eso el barrio fue un éxito, porque las casas, además de muy bonitas y muy interesantes, se adaptaban al presupuesto de la gente, ¿verdad? ¿Cuánta falta nos hace el sentido común aplicado a la cotidianeidad, a la arquitectura, a la conservación de patrimonio, verdad? Exacto. Diego Meléndez, muchísimas gracias por venir al set de Costa Rica Noticias. Vamos a seguir hablando de arquitectura, vamos a seguir hablando de patrimonio. Por ahí te pido una lista de esos lugares patrimoniales. Qué lindo ir y registrarlos, filmarlos, mostrárselos a la gente para que entre todos los podamos cuidar. Claro, y estoy a la orden cuando quieran volver a invitarme, será un gusto. Buenísimo. Diego Meléndez, director de Patrimonio, hablando sobre lo que tenemos, sobre lo que perdimos, sobre lo que podemos conservar. Usted quédese ahí, estamos en la señal de Costa Rica Noticias. Recuerde, trabajamos para usted, somos la televisión pública de Costa Rica.